El Manual de Procedimientos Académicos recoge las políticas educativas, directrices, informaciones, guías, instrucciones, controles, funciones y deberes relacionados con los procesos y labores académicas establecidos por el Centro de Educación y Doctrina para las diferentes escuelas que conforman el CEMIL. Este documento está dirigido a estudiantes, profesores, departamentos y áreas académicos, administrativos y en general a todas las dependencias del CEMIL vinculados con el proceso educativo y busca que las escuelas se adapten a los principios básicos contemplados en el Manual de Procedimientos Académicos, respetando su principio de especialidad. Se da entonces la libertad de adicionar o delimitar aquellos apartes que, por la misión, visión, tipo de programas, diferencias y por el mismo sello que cada director debe imprimir, sean necesarios para cada escuela dentro de la estructura doctrinal del ejército y la visión del soldado multimisión, los cuales se aprobarán en el Consejo Académico del CEMIL. El objetivo es suministrar información detallada, ordenada, sistémica e integral sobre los diferentes procesos implementados por la dirección del Centro de Educación Militar en la búsqueda de la excelencia académica y la optimización de los procesos educativos relacionados con el saber militar. Abarca todas las actividades académicas programadas en la directiva de cursos y todas aquellas que por necesidad de la fuerza el Comando Superior asigna por fuera. El Manual de Procedimientos Académicos está estructurado por 12 capítulos. En cada uno de ellos están los lineamientos que se deben realizar en el desarrollo de las acciones, actividades de cada uno de los procesos académicos y administrativos de las escuelas. El primer capítulo habla sobre las generalidades. Allí se describen cuáles son ese marco normativo, los principios y valores, los antecedentes, las funciones y deberes dentro de la estructura orgánico académico administrativo de el CEMIL y las escuelas. El Manual de Procedimientos Académicos del CEMIL se orienta por lo establecido en la Constitución, la ley y los principios y valores del Ejército. Los antecedentes de este manual se enfocan hacia la educación integral de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y es responsabilidad del Centro de Educación Militar que desarrolla e imparte la doctrina militar acorde a las circunstancias, evolución, desarrollo y exigencias del país dentro del marco del direccionamiento estratégico del Ejército. Asimismo, su marco filosófico orienta el proceso educativo del ejército, el cual es dinámico, adaptativo, genera los cambios que la institución requiere para alcanzar la transformación de la sociedad, le imprime aquellos que le exige el país. Por consiguiente, se hace indispensable el conocimiento de la doctrina Damasco, plan de campaña Victoria, la filosofía de Dante y las directivas estructurales de evolución y cambio. El manual también se establece las funciones y los deberes dentro del proceso académico que se desarrolla en cada una de las escuelas y que parte de director del Centro de Educación Militar, asimismo bajo el apoyo del subdirector del CEMIL y el inspector de estudios. Dentro de las escuelas está el decano o asesor militar, los jefes de secciones, los directores de las escuelas, el inspector de estudio de las escuelas, los docentes e instructores militares, los docentes de hora cátedra, comandante de agrupación de cursos, comandantes de curso, estudiantes en comisión de estudios, estudiantes oficiales, profesionales, matriculados e inscritos. El capítulo número 2 se establecen los lineamientos de las normas generales que se enfoca a orientar las acciones que se deben desarrollar en cuanto a la ejecución de las clases y describe específicamente cuál es el trabajo de horas
directas en clase, horas de trabajo independiente, cuál es el procedimiento de evaluación, de desarrollo de exámenes, presentación de exámenes, asignación de notas a trabajos escritos o a trabajos en clase o a trabajos dejados por el docente. ¿Cuál es el proceso para hacer una reclamación ante una nota? ¿Cuándo se pierde una asignatura? ¿Cuándo se pierde una actividad? ¿Y cuáles son las instancias para acceder a esa revisión de esas notas o de a través de unas juntas calificadoras de habilitaciones? También se describen allí esos pasos para llevar a cabo esas juntas calificadoras. También se establecen las acciones a seguir por infracciones cometidas en la presentación de exámenes, evaluaciones y trabajos, cuando se habla de fraude, cuando se habla de plagio, cuando se dan otras faltas académicas, em, cuáles son las prohibiciones, cuáles son esas causas disciplinarias, eh, cuál es el procedimiento para el registro de las evaluaciones y cuál es el mantenimiento o la estructura y el cumplimiento de las mallas. En el capítulo número 3 se establecen los lineamientos para los cursos militares y cursos de ley. Allí se describen las disposiciones académicas, cuáles son las normas generales permanentes, cuál es la ponderación de las áreas, cuál es el proceso para realizar el examen de comprobación de conocimientos previos y la prueba física inicial, cuáles son los requisitos para la aprobación del curso y las causales para la pérdida del curso, la clasificación al término del curso. Así también se establecen los requisitos para obtener los distintivos, las normas y criterios de evaluación y fortalecimiento físico, el aplazamiento del distintivo, la programación de educación superior, la selección de premiación, el reconocimiento de otorgamiento de premios, los premios otorgados y solicitados por las escuelas, el pago de derechos pecuniarios. El capítulo número 4 se refiere a los cursos de capacitación en idiomas. Allí están los lineamientos y disposiciones académicas frente a esas normas generales permanentes, a los sistemas de evaluación, a la ponderación de las áreas, a los requisitos de aprobación del curso, a la clasificación al término del curso, a las causales para la pérdida del curso, a las normas y criterios de evaluación y fortalecimiento físico, al reconocimiento y otorgamiento de premios, a la selección de premiación, a los premios otorgados solicitados por las escuelas. Y en el capítulo número 5 se refiere a las acciones que se deben seguir para los cursos por plataforma virtual. ¿Cuál es el propósito específico de esta modalidad? La duración, las situaciones especiales, la disminución de la capacidad laboral, la incapacidad médica, son algunas de esas situaciones especiales. También lo es la licencia de maternidad, los privados de la libertad con la autorización del juez, cuáles son esos cursos virtuales dirigidos para los oficiales y suboficiales de inteligencia en misiones a cubierta, los procesos de inscripción, el requisito para saber acceder al curso de ascenso, los requisitos para aprobación del curso, los cursos de reentrenamiento y otros cursos libres y el propósito específico de estos cursos, el proceso de inscripción y los requisitos para aprobación del curso, entre otras situaciones específicas. Capítulo número 6 se establecen los elementos rectores para el desarrollo del curso de preparador de instructores CPI. Aquí están
descritas, las disposiciones académicas, las normas generales permanentes, los sistemas de evaluación, la ponderación de las áreas, los requisitos para la aprobación del curso, las causales para la pérdida del curso. En el capítulo número 7 se describen los lineamientos para el desarrollo de los exámenes de competencia profesional, cuál es su propósito específico, cuál es la duración, el proceso, las consideraciones especiales o específicas, los exámenes y evaluaciones, la presentación de exámenes, el pago de los derechos pecuniarios, los reclamos sobre notas del examen, la calificación y entrega de planillas, los patrones de respuesta de los exámenes. En el capítulo número 8 se encuentran descritos los elementos que hacen parte del convenio de la Universidad Militar Nueva Granada y los cursos del CEMIL, específicamente los cursos de orientación militar. Allí se describen las disposiciones académicas existentes para el primer semestre, para el segundo semestre de instrucción militar 1 y el tercer semestre, instrucción militar 2 y cuarto semestre, medicina operacional 1. En el capítulo número 9 se refiere a todo lo relacionado con el consejo académico, desde la creación del comité, los objetivos, el centro de educación militar como consejo académico militar, cuál es la composición de ese consejo académico del CEMIL, donde se encuentra como presidente el director de CEMIL, el vicepresidente es el subdirector, no, 1, 2, 3. En el capítulo número 9 se describe todo lo relacionado con el consejo académico, su creación, los objetivos, el consejo académico del CEMIL, la composición del consejo académico del CEMIL, donde está integrado por el director, el subdirector e inspector de estudios del CEMIL, los directores de las escuelas, el decano o asesor militar del CEMIL, el asesor jurídico del CEMIL, el asesor académico del CEMIL, los representantes de los alumnos, representantes de los egresados, representantes de los docentes, director de educación continuada. Allí también se establecen las funciones y atribuciones del consejo, las funciones del presidente del consejo académico, y las funciones del vicepresidente del consejo académico, las funciones del secretario, el procedimiento como tal de desarrollo del comité, los consejos de medalla y distintivos del curso y la composición de estos consejos, las funciones y atribuciones de estos consejos de medalla y distintivos, las funciones del vicepresidente del consejo de medalla y distintivos y igualmente las funciones del presidente de este consejo, funciones del secretario, el procedimiento para el desarrollo de este consejo de medallas y distintivos. En el capítulo número 10 se refiere a los medios de instrucción y personal auxiliar. ¿Cuáles son esas referencias de esos medios militares de estudio? ¿Cuáles son los medios digitales? ¿Cuáles son las proyecciones y medios de instrucción, los equipos y ayudas? Y en el capítulo número 11 se orienta todo lo relacionado con la documentación académica. La rendición de acuerdo a la Directiva Permanente 307 del 2013, la documentación de los cursos para tener en cuenta y rendir. Allí se enlistan esa relación de documentos, la seguridad de esos documentos, la responsabilidad y documentos fundamentales. También
tiene una parte específica sobre los sílabos, la descripción de los sílabos, la finalidad de los sílabos, la elaboración de los sílabos y cada una de las partes que componen el sílabus. ¿Cuál es el material de consulta? ¿Cuál es el uso y distribución de los estudiantes? Los ejercicios tácticos, la elaboración de esos ejercicios tácticos específicamente. Y en el capítulo número 12 se establecen los lineamientos para el otorgamiento de distintivos y condecoraciones de instructores y estudiantes. ¿Cuáles son esas referencias de los distintivos, los requisitos para el otorgamiento de los distintivos, el distintivo de instructor en las respectivas escuelas, los distintivos de cursos para alumnos de primera categoría, de segunda categoría, los distintivos para la especialización del arma y las categorías de profesor militar, distintivo de profesor militar, las condecoraciones, lo que se refiere a la imposición y uso, y los requisitos para oficiales y suboficiales, y asimismo las instrucciones de derecho público, privado y particulares que hayan prestado servicios eminentes a las fuerzas militares o al Ministerio de Defensa Nacional y que reúnan esas condiciones morales, éticas, profesionales y personales ejemplares y que por su posición y mérito se hayan hecho acreedores a esa distinción. Y por último, pues van a encontrar unos anexos que complementan, amplían y describen algunos de estos capítulos y sus disposiciones que contienen el Manual de Procedimientos Académicos.